vamos a estudiar las medidas de dispersión empleadas durante el análisis de datos en la estadística. Primero, vamos a visualizar la diferencia que hay entre dispersión y tendencia. Recordemos que la tendencia hace alusión a un comportamiento común. Por lo general, el comportamiento común por excelencia corresponde al valor promedio entre los datos analizados. La dispersión, en cambio, muestra las diferencias que hay con respecto a ese comportamiento, o mejor, con respecto a la media aritmética. Hay dos medidas para identificar las diferencias en estos comportamientos. Las medidas correspondientes a la amplitud de nuestra serie de datos y las que corresponden a la desviación. La amplitud es una medida de dispersión general, es decir, muestra el conjunto de la serie de datos. Si hay una gran amplitud, los datos van a estar mucho más separados entre sí, entonces van a estar alejados de ese valor de referencia que nos interesa. Si la amplitud es menor, la concentración de los valores correspondientes a la serie de datos va a ser mucho más cercana a este valor correspondiente a la media aritmética. Esta amplitud se conoce con el nombre de rango. Las medidas de desviación son mucho más específicas, ya que toman cada uno de los puntos de la serie y lo comparan con la media aritmética. Tenemos tres tipos de desviaciones: la desviación media, la varianza y, por último, la desviación estándar. Vamos a estudiar cada una de estas desviaciones y medidas de amplitud a lo largo de este video. Vamos a comenzar entonces con el estudio del rango. El rango, como ya mencionamos, corresponde a la amplitud de la serie de datos ordenada. Esto quiere decir, si distribuimos los distintos valores de una serie de datos a lo largo de una recta, podremos encontrar que se pueden ubicar de manera ordenada con diferentes repeticiones como corresponde. Y vamos a encontrar, al fin y al cabo, hay un valor inicial que es el valor más pequeño y un valor final que es el valor más grande. Recordemos, como ya habíamos indicado, que la serie debe estar ordenada para poder determinar esta amplitud. Entonces, si tomamos esta serie de datos, podremos identificar fácilmente un valor mínimo y un valor máximo, que son los que determinan los extremos de la serie de datos. Ellos son los que nos van a mostrar el espaciamiento entre todos los demás datos de la serie. Así que podemos definir el rango simplemente como la diferencia entre el valor máximo o el valor final de la serie de datos y el valor mínimo de la serie de datos. Tanto más alejados estén este valor y el rango será superior y por tanto el espacio entre cada uno de estos datos va a ser mucho mayor y van a estar a su vez separados del valor promedio, que es nuestra referencia para el análisis de la dispersión. Esto compete a la dispersión general de la información que tenemos en nuestra serie. Vamos entonces a pasar ahora a los valores mucho más particulares, que corresponden a las desviaciones. Empecemos con la desviación media. Hacemos esta distinción entre los términos que competen a nuestra medida de dispersión. Primero, la desviación corresponde a la diferencia entre el dato particular y el valor de referencia, es decir, la media. Entonces, esta parte de la desviación es igual a la diferencia entre x sub i y su correspondiente x medio.
Pero ¿qué ocurre? Estos valores pueden ser negativos o positivos, y el valor de la desviación tiende siempre a ser positivo. ¿Qué podemos hacer en ese caso para cambiar esa circunstancia? Gracias al valor absoluto de esta desviación podemos subsanar ese problema. ¿Qué sigue ahora? La parte media. Cuando hablamos de media, nos referimos a su vez a la media aritmética de estas desviaciones. Teniendo esto en mente, podemos plantear la ecuación para el cálculo de la desviación media. La desviación media es igual a la sumatoria del valor absoluto de la diferencia entre x sub i y la media aritmética sobre el número de datos que conforman la serie, es decir, el tamaño muestral. Veamos que esto coincide realmente con el cálculo de la media aritmética que habíamos visto en un video anterior. Esto corresponde al procedimiento para el cálculo de nuestra desviación media. No obstante, hay otros valores, otros cálculos que nos muestran otras dispersiones. Ellos son la varianza y la desviación estándar. La varianza es la media aritmética calculada para los cuadrados de las diferencias. ¿Cómo es esto? Es así. La varianza es igual a la sumatoria de la diferencia entre x sub i y la media aritmética elevada al cuadrado sobre nuestro tamaño muestral. ¿Cómo podemos expresar el valor de la varianza? Hay dos formas: como sigma al cuadrado o como s al cuadrado. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Cuando hablamos de sigma, nos referimos a una varianza poblacional. Pero cuando hablamos de s al cuadrado, nos referimos a una varianza muestral. El valor sigma es general, mientras el valor s corresponde simplemente a la muestra de nuestro análisis. Es importante mencionar este valor. ¿Por qué razón? Porque resulta que la desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. Por tanto, vamos a encontrar que el valor de la desviación estándar es sigma cuando se trata de una población o s cuando se trata de una muestra, y es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de las diferencias entre x sub i y la media aritmética sobre el valor de nuestro tamaño muestral. Si vemos esta expresión, coincidiremos en que se trata del cálculo de la media cuadrática de las desviaciones. Así, estaremos calculando de dos maneras diferentes la desviación media y la desviación estándar solamente a través de la definición de desviación, que es la diferencia entre el valor y la media, y recurriendo a los cálculos de diferentes medias. Esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de calcular estas medidas de dispersión. Vamos entonces a trabajar el ejercicio de estas medidas mediante un par de ejemplos, los cuales vamos a encontrar en los videos que vienen enseguida.